Vamos a hablar de los terrores del año 1000. Ah, escalofriante. El pánico de la gente cuando se iba aproximando el año 1000, ya que pensaban, a partir de una cita del Apocalipsis, que en el año 1000 iba a terminar el mundo. La fin del mundo. El novelista y dramaturgo sueco, nuestro amigo Johan Strindberg, dice, leo Strindberg, el año 999 llegaba a su fin y la humanidad vivía en medio de los mayores terrores. Claro que sí, amigos. Me equivoqué, esos no eran terrores. Qué bien que le estamos pasando en este crucero. Año 1000. Repito, Tu año. la humanidad vivía en medio de los mayores terrores. Ahí sí. Ahora quedó incluso más terrorífico. Más cargado. Más fuerte. Ahora van a ver. En Roma y sus alrededores, la vida estaba paralizada. La tierra no se cultivaba. Las tiendas estaban cerradas y el comercio abandonado. Los ricos regalaban sus riquezas. Las iglesias permanecían abiertas día y noche. Y todos los días parecían ser días de holganza. Los hombres vestían sus mejores galas, pues deseaban recibir al Salvador de una manera digna. Ya no se temían los robos ni los engaños. No se reclamaban deudas. Hasta que por fin llegó la noche de San Silvestre, el último día del año, y los enemigos hasta entonces irreconciliables se daban la mano, el siervo con ese y el señor también con ese, se abrazaban con Z, llorando. Las campanas de la iglesia dieron la medianoche y tras unos minutos de estupor, viendo que nada sucedía, esas campanas repicaron alegremente. Sí. Chequearon la hora bien, ¿no? Porque Y los fieles cantaron llorando de alegría. Qué suerte, qué Qué suerte. suerte que esta noche... Qué suerte. Sí. Bueno, ahora bien, todo esto es mentira. Bien. Es mentira, nada de eso ocurrió. Claro. Strindberg incluso habla del 31 de diciembre, el último día del año, que en ningún caso, por empezar, podía ser el último día del año 999. Pero los efluvios del romanticismo pusieron de moda desenterrar el tema de los terrores del año 1000 sin fijarse demasiado en la autenticidad de la fecha. Ahora bien, ¿cuál era el año 1000 de la era cristiana? Y más todavía, ¿cuál era el primero o el último día del año 1000? En Europa, en el siglo X, recién se estaba, todavía, mejor dicho, se estaba estableciendo la era cristiana, que por cierto fue creada por Dionisio el Exiguo en el año 550, no fue en el año de Cristo. No, claro que no. Ni la muerte de Cristo, bueno, a partir de ahora tal. Ya no, había registro de no, cuando eso no hubiera había sucedido, registro, nadie tampoco, sabía ni nada. menos aún del año. Y no se implementó totalmente hasta el siglo XI en el mundo cristiano. Dionisio el Exiguo era un abad romano que calculó el nacimiento de Cristo situándolo en el año 753 de la era romana. Sí, desde la fundación O de sea Roma. que cuando decimos que la fundación de Roma sucedió en el año 753 antes de Cristo, estamos dando vuelta a los datos. Exacto, estamos mintiendo. Bien. Según Beda el Venerable, el famoso monje inglés, Dionisio el Exiguo se había equivocado en 2 años, porque el nacimiento de Cristo habría ocurrido en el 751 del calendario romano. Actualmente se sabe que en realidad Jesús nació en el año 6 antes de Cristo, antes de sí mismo. prematuro. Pero sucedía que en el año 999, en Europa, había calendarios muy distintos según el país. Ahí estaba la era hispánica, un sistema para computar el tiempo que era característico en España y que, según parece,
hacía la cuenta 38 años más adelante que el sistema Bulgari, que estaba una forma de contar el tiempo que era muy extendida. Y además, nadie tenía almanaques, no es que los regalaban en las panaderías. Claro. Solo era Estaba... posesión de algunos monasterios y algunos eruditos. Humberto Eco sostiene que en Europa, en el periodo que va desde el siglo VII al X, reinaba la desolación, la inseguridad, la mayor que haya sufrido Europa. La gente se encontraba muy desamparada y cualquier persona con juicio se sentía tentada a pensar que el fin del mundo estaba bastante cerca. Bueno, ese es otro desatino. Sí. Pensar que la desolación y el desamparo nos hacen pensar, si es que uno está en su sano juicio, que el fin del mundo está cerca, que no está en su sano juicio es el que emite este dictamen. Desde la caída del Imperio Romano hasta su renacimiento, posterior al año 1000, la Edad Media es una época de cansancio y desolación. Digo yo con un acorde que es lo contrario de la desolación. Basta tener en cuenta, para saber cómo era la Edad Media, el modo de vida desde el punto de vista material más que cultural. Desde el siglo V hasta el X, se vivía muy mal. No había nada, no había para decirlo, ni para gozar ni para curar. Para decirlo, ya que acá no lo dice. Ahora bien, de la lectura de los primeros versículos del capítulo 20 del Apocalipsis surgió esta superstición y una doctrina que se llama milenarismo, que dice el mundo acabará en el año 1000 de la era cristiana, y acerca de esos terrores se escribió mucho. Por ejemplo, hubo un monje, el padre Raúl Glaber, que era letrado, quien escribió muchísimo sobre este tema. Vaticinó que en el año 1000 acabaría el mundo. Después tuvo que corregirse, como suele ocurrir, ¿no? Sí, tal vez que no se acaba. Humberto Eco sostiene que Glaber, al igual que muchos en ese entonces, era víctima de la continua ansiedad. Y luego, al ver que nada malo... pronosticaban una fecha, y al ver que nada malo sucedía, se veían asaltados por una ola de optimismo que se reflejaba a su alrededor, ¿no? Las basílicas se reconstruían, se saludaba el Renacimiento con exuberante alegría, había que eliminar todo lo viejo, cubrir la tierra de una larga túnica de iglesias nuevas. Jurar ser buenos para siempre. Glaber, pues, fue alguien que reflejaría los sucesos de un pequeño entorno en el que vivió y probablemente además los magnificó. En resumidas cuentas, el pánico ocasionado por una mala interpretación del Apocalipsis, ¿por qué mala interpretación? Porque se confundía la resurrección de los justos con la próxima venida del Mesías. En fin, todo mezclado realmente, es un texto... Claro, bueno. Y todo eso dio paso a que los historiadores y literatos afirmaran que durante los meses que precedieron al año 1000, los hombres, abatidos por un sinfín de calamidades, abandonaran el trabajo y consagraban todas las horas a la oración, etc. Según estos autores, el terror milenario debió ser general, aunque ningún contemporáneo informa claramente los hechos. No hay uno solo que diga, yo fui testigo de este o aquel suceso. La Iglesia no guarda ningún documento en el que consten los terrores atribuidos a los últimos meses del 999 y los primeros del año 1000. Me imagino que se habrán preguntado también, como nos preguntamos nosotros en el año 2000, claro, si era el primer día del año 1000 o el último. O el que había último, que tener. Exactamente. Bueno. Hubo un problema, acá lo resolvieron las computadoras más rápidamente, ¿no? Acá era el I1K en este caso. Hubo ahí Todo parece indicar que aquellos terrores no existieron históricamente y que fueron creados a posteriori, ¿no? Todo el asunto está en el Apocalipsis y el modo en que fue leído, ¿no? Un texto, dice Eco, cuando está escrito, no tiene a nadie que le respalde y por el contrario, tiene enfrente, cuando sobrevive, a miles de intérpretes. Claro, y la lectura que los intérpretes hacen genera otros tantos textos que son paráfrasis, comentario, utilización descarada, traducción a otros signos,
palabras, imágenes e incluso música. Así que el Apocalipsis es una alegoría, pero no una metáfora, y todas las alegorías poseen una clave de lectura que es precisa, pero en este caso no sucedió. No, además es curioso que incluso en los primeros siglos, después de establecido algún comienzo para el cristianismo, no se haya reparado en el dato periodístico del Apocalipsis. Un tipo llamado Juan, Juan el Apocalíptico, lo meten preso y lo mandan a una isla, la isla de Patmos, que es un islote perdido con unas Sí, es que lo grutas. escribió él. Que en principio no se sabe. Y se lo escribió él, no sería otra cosa que un panfleto político, como bien sostiene nuestro amigo Robert Graves, Ahí sí. que descifra así el número de la bestia. Después, además, Apocalipsis, el otro problema es el conocimiento del griego de nuestros contemporáneos. Quiere decir revelación, no quiere decir fin del mundo, como se empezó a postular en esa época. Revelación es decir aquello que iba a ser revelado a los ojos No de seas los hombres. apocalíptico, loco. Claro, que sos integrado. Sí. Pero, ahora bien, digamos, hay una trampa en esto, querido Alejandro, y es, ¿qué suponía la llegada de la fin del mundo, como se decía en estos pagos? La llegada del fin del mundo en el año 1000 y en el 2000 también, y en el 506. Se suponía que iba a bajar el Señor, el Cristo, y que entonces iban a resucitar todos los muertos y iba a decir, este es de lo bueno, este se mandó macana, este sí, este no. Si uno no había cometido pecado, ¿qué tenía que temer el día del juicio final? Tenía que ser una fiesta, y no había mucha gente que festejara. No, claro, no. Lo que se temía es lo siguiente, uno suele creer las cosas por la mitad. Claro. Uno cree que el mundo va a terminar, pero ya creer que va a ser juzgado y que se va a salvar es demasiado creer. Claro. Es demasiado esfuerzo. Por otra parte, la otra cosa, convengamos que, como usted bien decía, debió pasar mucho tiempo para que los hombres le dieran bola al tiempo en términos de años y mucho más al tiempo en términos de horas y de No, relojes. ya, claro, este berretín de registrarlo todo que tenemos ahora con la más absoluta precisión es nuevo. Es Es nuevo, no existía hace 100 años. No, Hace no. 100 años no existía eso. Y los recuerdos de las grandes civilizaciones, 200, ponele. cuando escuchamos hablar de los babilonios o de los egipcios mismos, las anotaciones eran anotaciones comerciales. Esto es lo que valía la pena registrar en ese tipo de historias. De todos modos, estaba pensando que unos siglos después de eso, un señor Munster y otros agarran el sheite del fin del mundo y entonces proponen una especie de colonia de tipos que iban a vivir el fin del mundo y era todo vale, todo contra todo. Pasaron los meses, el fin del mundo no vino y los quemaron a todos, porque como corresponde a la gente que se divierte. Pero pensaba en otra cosa, que acá mismo en la patria, el momento en que se estaba festejando, se preparaba la celebración del centenario, en 1910, hubo un rumor que hizo que mucha gente adquiriera ese pánico, El cometa Halley. sin ir más lejos. Y hubo gente que incluso, una historia que siempre se cuenta, un pobre tipo en la Avenida de Mayo, que se le cayó la caja fuerte donde se iba a refugiar para que el planeta volara, se le cayó encima y lo partió el diome. Ese murió Qué mala seguro. suerte, porque Sí, la verdad. es una de las mejores ideas que he visto. Refugiarse en el interior de una caja fuerte para sobrevivir a la destrucción del mundo. Llevaba muestras gratis de datos. Y finalmente, lo que digo es que cada vez que pasan estas cosas uno dice, bueno, gente preocupada por el cometa, cuando en realidad se veía acá ya el destino que se le preparaba a la patria, una patria hecha para poquitos, mientras muchos sufrían algo peor que el fin del mundo, que era esperar una promesa que nunca se cumplía. Digo, allí cuando uno tiene que buscar la excusa de un cometa, cuando tiene a mano en la realidad las cosas que lo están haciendo infeliz, es cuando uno mira para otro lado y dice, al mundo le falta un tornillo. Sí, tiene usted razón, Dorio. Al mundo le falta un tornillo y ese es el nombre del tango que va a cantar ahora mismo, Carlos Gardel.